después lo pueda pasar en caso de que alguien no se haya podido conectar. Vamos a compartir. Acá tengo el video, vamos a darle play y lo seguimos. De Dios. En el tiempo que los jueces gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos, Mahlón y Quilión. Todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab se quedaron a vivir ahí. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de vivir allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras: escuchen, vuelva cada una a la casa de su madre. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras, y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda su severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Sesión 9. La fe de una mujer extranjera. En la historia secundaria, Noemí perdió toda esperanza. Se mudó de Belén a Moab con su esposo para escapar de una gran hambruna que afectaba a la tierra al mismo tiempo de la historia de Gedeón, del capítulo anterior. No mucho tiempo después de que llegaron, su esposo murió, pero aún tiene a sus 2 hijos que la cuidan. Al estar en Moab, ambos se casan con mujeres moabitas y luego de 10 años, trágicamente, sus 2 hijos mueren. Al perder a su familia, Noemí decide que es tiempo de volver a casa a Belén. Sus nueras deciden que quieren ir con ella. Noemí les suplica que no vayan. Les dice que tendrán una mejor vida si se quedan en Moab. Su discurso lo termina con estas dolorosas palabras: no, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Ruth 1:13. En la historia secundaria vemos que ya perdió toda esperanza, y ella siente que es el resultado de todo lo que hace el Señor en la historia primaria. Noemí pudo convencer a una de sus nueras de quedarse, pero la otra, Ruth, insistió en ir con ella. Así le comenta su decisión: porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Ella eligió el camino menos transitado. La vida será extremadamente dura para Noemí y Ruth. Es probable que vivan en la pobreza el resto de sus vidas. Y para empeorar las cosas, Ruth es moabita. Los moabitas habían oprimido a Israel durante 18 años antes de que Ahot, el juez, los librara. En la historia secundaria, había pocas posibilidades de que fuera aceptada, pero por un amor profundo hacia su suegra y buscando su bienestar, ese es el camino que ella toma. Cuando Ruth y Noemí pasan la frontera hacia Belén, después de haberse ido por más de una década, las mujeres de la ciudad exclaman: ¿no es esta Noemí? Ya no me llame Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. Ruth 1:19-21. La palabra Mara, en hebreo, significa amargo.
Ella está convencida de que Dios orquestó todo esto, y así fue, pero ella no sabe cómo terminará la historia. Noemí tiene una tierra que su esposo y sus hijos cultivaban, pero Noemí no puede trabajar esta propiedad ella sola, así que tendrá que vender su tierra para pagar las cuentas. Y cuando lo haga, eso hará básicamente que su vida termine en la servidumbre. Pero la pastilla más grande y amarga que debe tragar es que la identidad de una familia está ligada a la tierra que posee. Si pierde la tierra de su esposo, será como si nunca hubiera existido. ¿Cómo sobrevivirán dos mujeres solas y pobres en Belén? Bueno, en el Viejo Testamento existía una provisión para los pobres que se llamaba recoger. Los que poseían la tierra enviaban a los segadores al campo a recolectar la cosecha. Lo poco que quedara atrás, tenían que dejarlo ahí para que los pobres lo recogieran. Esa es la principal forma de ayudar de Ruth y de mostrarle amor a su suegra ya vieja. Ella iba a ir a recoger y esperaba llevar a casa suficiente grano para que sobrevivieran. Ella selecciona al azar un campo para recoger y el dueño le muestra su favor. A Ruth le sorprende que la reciban siendo extranjera e incluso le den su protección. Esto es lo que le pregunta el dueño. ¿Cómo es que le he caído tan bien a usted hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Ya me han contado, le respondió Boz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Ruth 2:10-12. Ruth corre a casa con los brazos llenos de comida y emocionada comparte la historia con Noemí mientras cenan abundantemente. Noemí le pregunta cuál es el nombre del dueño y Ruth le contesta que se llama Boz. A Noemí casi le da un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque Boz es un pariente cercano. ¿Por qué está tan emocionada por eso? Verás, hay un concepto que te enseñan en la ley. En Deuteronomio 25, para ser exactos, se declara que si un hombre muere sin heredero, su pariente más cercano tiene la opción de casarse con la viuda, amarla, cuidarla, pagar las deudas financieras y redimir la tierra. A ese hombre se le llama el pariente redentor. Cuando tiene un hijo, precisa cederle esa tierra al heredero en nombre del esposo fallecido para que su nombre siga vivo. Esencialmente, el pariente redentor se arriesga mucho y al final no aumenta sus ganancias ni un centavo. Noemí no había tenido tanta esperanza en mucho tiempo. Ella asume el papel de una casamentera judía como la que podemos ver en El violinista en el tejado. Le dice a Ruth que se dé una ducha, se aplique un poco de Chanel 5 y se ponga su vestido del Sabbat. Luego tenía que ir a la casa de Boz esa noche y hacer el papel de Cenicienta. Necesitaba esperar hasta que él terminara de comer. Nunca te acerques a un hombre con el estómago vacío. Cuando se hubiera dormido, ella tenía que entrar, descubrirle los pies y recostarse al pie de su cama. Boz entendería exactamente lo que Ruth hacía. Era una forma no verbal de pedirle matrimonio. Así que Ruth hace todo lo que Noemí le dice. Boz se despierta sorprendido y pregunta quién es, y ella contesta, soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Ruth 3:9. La palabra para manto en hebreo es la misma palabra para ala. Cuando Ruth conoció a Boz, él se refirió al ala de Dios proveyéndole un refugio. Ruth ahora le estaba pidiendo a Boz que fuera el ala de Dios para ella. Y él acepta, ejerce su obligación y ellos se casan. No solo compró la tierra de viuda de Ruth, sino también la tierra de su hermano y la de su padre, arriesgando su propio patrimonio sin agregar ni un solo centavo a su tesoro personal, y los redimió a todos. ¿Qué hace que Boz aparte su atención de sus propias necesidades egoístas y quiera ayudar a una extranjera? Porque resulta que Boz, el que ahora es un hombre fuerte, adinerado y respetado en Belén, sabía lo que era ser un extranjero. Nos enteramos en otra parte de la historia de la Biblia que la madre de Boz es Rahab, la ramera. Rahab fue la prostituta cananea que escondió a los espías de Josué cuando inspeccionaban la tierra. Ella arriesgó su vida y como resultado fue adoptada en la familia de Israel. Boz sabía lo que era ser extranjero en un tiempo y tenía en el corazón
el deseo de ayudar a alguien en la misma posición. Resulta ser que esa persona era Ruth. Ruth y Boaz tuvieron un hijo varón. Ese pequeño aún no lo sabía, pero heredaría la tierra de su padre, Mahlón, a quien no conoció, y conservaría el nombre de esa familia por un acto de amabilidad de Boaz. Las mujeres del pueblo le decían a Noemí: alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un redentor. Ruth 4:14. En la historia secundaria, Noemí pensó que su vida había acabado, que Dios la había abandonado, pero ella se equivocaba. Noemí tomó a su nieto y lo acurrucó en su regazo. Las mujeres del pueblo esparcen el chisme. Noemí tiene un hijo. ¿Qué pasó con el nombre de Mara? ¿Amarga? No se le quedó. Volvió a ser llamada Noemí, que en hebreo significa hermosa. Y su vida se volvió hermosa también. Ahora tenía un hijo que trabajaba la tierra, lo que significaba que el nombre de su esposo, Elimelec, seguiría vivo. El nombre del pequeño era Obed, que significa trabajador. Parece un nombre aburrido, hasta que entiendes toda la historia. Aunque sea un cambio tan sorprendente, las buenas noticias no paran ahí. Hay más cosas en esta historia. Al final del libro de Ruth nos dan la genealogía de la familia de Boaz. Nos dicen que Obed crece y tiene un hijo llamado Isaí. Isaí también crece y tiene un hijo llamado David. Y 28 generaciones después, nace un bebé en un pesebre en la ciudad de Belén, llamado Jesús. Jesús es el supremo pariente redentor y pertenece a la familia de una extranjera llamada Ruth. Dios no solo estaba trabajando detrás del escenario en la vida de Ruth para cubrir sus necesidades terrenales en la historia secundaria, estaba trabajando en la historia primaria con ella. Se salió de su camino para incluir a una extranjera, una moabita pagana, en el linaje de Jesús. Esto es una aceptación extrema. En la historia secundaria, su vida parece sin esperanzas, sin acceso a la aceptación. En la historia primaria, Dios redime su vida y la acepta como su hija. Tal vez ahora tu propia historia parezca sin esperanzas, con un sabor amargo. Pero recuerda, si amas a Dios y alineas tu vida con sus propósitos, como aprendimos en Romanos 8:28, Dios está haciendo que todo esto sea para bien. Espera con paciencia a Dios. Espera pacientemente a que Dios descubra su buen plan para ti. Discusión del DVD. Por favor, vea la página. Bueno, buenas, ¿cómo están? Espero que bien, que hayan podido prestar atención a esta tremenda historia que viene de la mano de todo lo que estamos viendo. Haciendo un pequeño resumen de dónde venimos, venimos de estar charlando de toda la historia del pueblo de Israel. Empezamos en Génesis, donde Dios habla de cómo llegaron a hacer todas las cosas que fueron creadas. Después vemos cómo Dios empieza a preparar un pueblo. El pueblo elige a Abraham, Isaac, Jacob. Después ese pueblo con José le salva la vida a toda la humanidad para que no se muera de hambre y para que pueda venir un Salvador, que como vimos en José. Pero después pasaron 400 años y llegaron a estar esclavos en Egipto. Y en esta esclavitud en Egipto es que Dios vuelve en Moisés, los rescata, los libera y los lleva para darles una ley. Ahora que ustedes son libres, tienen que vivir esto para que les vaya bien. Les voy a dar esto para que les vaya bien en la tierra, porque la ley de Dios siempre es para que nos vaya bien. Y una vez que tienen la ley, empiezan a desobedecerla y terminan vagando en el desierto 40 años, pero cuando pasa esa generación, a través de Josué, conquistan la tierra prometida. Conquistan Canaán y ya se insertan a vivir dentro de Canaán, y viene una época oscura porque se olvidan de todo lo que había hecho Dios, y todo eso que había hecho Dios se lo pasan por alto y empiezan a vivir una época que se llama la época de los jueces. Esa característica era una época de anarquía, no había, cada quien hacía lo que bien le parecía, cada cual hacía lo que le pintaba, y les iba mal, les iba mal porque estaban haciendo las cosas mal, y como consecuencia de lo que hacían mal, les terminaba yendo pésimo. Y en ese momento, cuando les iba mal, se acordaban de Dios
le pedían a Dios que los salve, Dios levantaba un juez es no como un juez como los que conocemos ahora, sino como un caudillo, levantaba un caudillo, los liberaba, les iba bien, después se olvidaban de Dios, les iba mal, y así este ciclo se repite varias veces, una espiral descendente que nos va mostrando cómo va decayendo cada vez más todo este pueblo elegido, escogido, súper especial. Y en esa época cada cual hacía lo que bien le parecía, cada cual hacía lo que le cantaba, y no había entre ellos nadie que los lidere de una forma sustentable y buena a largo plazo. Era una anarquía total, una anarquía total. En este contexto, en ese momento de anarquía, de que hacían cualquier cosa, terminaban sacrificando niños a los dioses, todo lo que estaba mal lo hacían en esa época. Todo lo que estaba mal lo hacían en esa época, y hay ejemplos, dentro de los jueces hay ejemplos de los antihéroes, los héroes que se equivocan en todo y que aún así Dios termina salvando, y esos antihéroes terminan apuntando al héroe final verdadero que se llama Jesús. En esa época es que se encuadra esta historia. En la época de los jueces, fíjense, si tienen sus Biblias, si tienen una Biblia, o pueden Google sirve mucho para googlear, pueden buscar Ruth Biblia y les va a aparecer Ruth 1:1, dice, en el tiempo en que los jueces gobernaban el país. O sea, estamos hablando de este momento en que era una anarquía total, que habían jueces que gobernaban, pero generalmente cuando les iba bien se olvidaban de Dios, y había pueblos que los dominaban, pueblos que los esclavizaban. Uno de esos pueblos se llamaba Moab. Moab era uno de los descendientes del sobrino de Abraham. O sea, ya se había hecho la familia dentro de esos se había armado la familia y se habían separado en pueblos muchos años antes, en tribus, y una de esas tribus era Moab, que los oprimía. Es más, uno de los grandes libertadores, uno de los grandes caudillos se llamó Gedeón, y este tal caudillo Gedeón salió con Dios y con 300 hombres conquistó a una nación entera. Nada, o sea, 10 veces mejor que la historia de 300 que vemos ahí a Leónidas y a todos esos. Es la historia de estos 300 que de la mano de Dios conquistaron a una nación que los oprimía y salieron libres. Pero después de esto se volvieron a olvidar de Dios y volvió el ciclo. Volver a empezar, diría Alejandro Lerner. Otra vez, el ciclo que parece que no termina, pero sí, termina, y cada vez que termina el ciclo va de mal en peor. Por eso no es tanto un ciclo, sino como una espiral descendente hasta caer a lo peor de lo peor, que fue un tal Sansón. Un pueblo, el modelo de lo que no tiene que ser un líder y un héroe. Así que, en este contexto, justo en este contexto, la Biblia empieza a presentar a mujeres dignas de ser alabadas. Hoy tenemos en nuestra Biblia, si ustedes abrieron en la Biblia, ven que Ruth está justo después de Jueces, ¿no? Jueces es la historia que vimos la vez pasada, y después de esa historia de Jueces viene el libro de Ruth, ¿no? Lo ven así, o está en el orden cronológico. Bueno, en la Biblia hebrea, en el compendio de libros hebreos, el orden que sigue esa Biblia es: Ruth aparece directamente después de Proverbios y justo antes de Cantares. O sea, aparece en otro lugar. Y Proverbios, para los que lo han leído alguna vez, es este libro con muchos refranes. Y en el último capítulo, Proverbios 31, ¿alguno sabe de qué habla Proverbios 31? Habla de una tal mujer virtuosa. Una mujer que así es la mujer que le mete para adelante, emprende, trabaja, es el orgullo de su familia, es una mujer empoderada. Bueno, lo que voy a decir me van a tirar un par de cascotazos de otros lados, ¿no? Una mujer empoderada, una mujer que realmente y acá, inmediatamente después aparece el libro de Ruth, casi como un ejemplo de Proverbios 31, de cómo es una mujer que le metió para adelante, una mujer fiel. Y les propongo lo siguiente. Ruth está perfectamente estructurada, como una obra de teatro, ¿sí? No sé si alguna vez fueron al teatro, es una experiencia buenísima. ¿O vieron alguna obra de teatro? Generalmente tiene
una voz que introduce, ¿no? ¿Me van siguiendo? Los que tienen la cámara, por lo menos háganme así como voy siguiendo. Tienen como una introducción, un locutor que con voz en off dice, en aquel tiempo en que los jueces gobernaban el país, hubo una época de hambre. ¿Vieron? Así como tirando así la voz del locutor. Y después hay 5 actos. ¿Vieron? Como los chistes. Acto número 1, y pasan los actores y hay una escena. Se cierra el telón, se abre el telón. Acto número 2, se cierra el telón, se abre el telón. Así, 5 actos. Y al final, ¿vieron como en las películas que ponen el graph de todo lo que pasó después? Después de esto, pasó esto, esto y esto. Después de que se enamoraron, fueron padres de 3 hijos. ¿Vieron en las películas también así algunas? Bueno, más o menos imaginémoslo así cinematográficamente, porque esta historia no da más de buena. No da más de buena y creo que tenemos que aprender y podemos aprender una banda de esta historia. Bueno, estamos en esta situación. Da la introducción y presenta en esta introducción el locutor algunos personajes. Tenemos que meternos un poquitito en el género literario que es, porque es un género literario narrativo, porque te lo está contando de una obra, de una manera teatral, y una cultura en la cual los nombres eran súper importantes. Si alguien conoce algo de la cultura judía, al día de hoy le ponen nombres pensando a la persona en que ese nombre lo identifique con algo. ¿Sí? Acá en Córdoba se ponen apodos muchas veces. Serían, che, tal persona es la que pasa esto. Bueno, y presenta los personajes, y presenta los personajes del siguiente modo. Presenta un hombre que se llamaba Elimelech, que quiere decir Dios es mi rey. Una mujer que se llama Noemí. No estás conectada, ahí te veo. Noemí significa mi dulzura. ¡Wow! Ahí le tiró un tip a Franco para que algún día se juegue diciéndole, sos mi dulzura, Noemí, ¿o no? Noemí significa mi dulzura, y tienen 2 hijos que se llaman Mahlón y Quilión. Yo no les puse el nombre, no me miren raro. Pero Mahlón quiere decir débil, y Quilión quiere decir languiducho, como flacucho, como frágil. ¿Sí? ¿Se entienden los personajes? Tenemos a mi dulzura, a 2 hijos que son cuyo nombre significa débiles, y sucede que esta mujer se queda absolutamente sola. Estos 2 hijos se casan con 2 personas que son de Moab, porque un tiempo antes habían pasado mucha hambre en ese lugar, habían pasado mucha hambre, entonces se fueron a buscar suerte a vivir a otro país, que es a este Moab. Se habían ido con los que mucho tiempo habían sido, con los enemigos se habían ido. Es como, no voy a poner ningún ejemplo para no herir susceptibilidades, pero es como que te vayas a vivir al lugar donde viven tus enemigos. Y en ese lugar también les pasan todas estas catástrofes, mueren todos y queda Noemí con sus 2 nueras. O sea, quedan las 2 chicas con su suegra. Panorama peor, yo no tengo nada contra las suegras, quizás contra la mía un poquito, pero no, bueno, lo dejamos ahí. Pero bueno, quedan estas 2 mujeres, una se llama Ruth y otra se llama Orfa. Orfa, literalmente, quiere decir nuca. ¿Sí? Nos vamos metiendo en los personajes y esto se va poniendo bueno. Orfa quiere decir nuca. Y Ruth, ¿sabe qué quiere decir Ruth? Amiga, compañera fiel. ¡Oh! Tremendo. Tremendo. Si conocen a una Ruth, la próxima vez dígale, hola, ¿cómo estás, amiga, compañera fiel? ¡Wow! Muchas veces no sabían eso, ¿no? Se están enterando de altos datos. Pero bueno, pasa esta situación y Noemí se encuentra en la mayor de las desgracias. Una mujer grande, en esa sociedad, en un pueblo extranjero, sin comida para comer, porque no había nadie que vaya a salir a trabajar. En un pueblo enemigo, y una viuda, era todo lo que una persona vulnerable podía hacer. Era todo lo que una persona necesitada podía hacer en esa época. Era todo lo que estaba, entre comillas, mal.
Y este en esa desesperación dice, yo voy a volver de donde me fui, a Belén. Belén quiere decir, es Betlehem. En hebreo, yo no sé mucho hebreo, esto lo estuve estudiando, ¿no? No es que me haga el picante, pero para esto está muy bueno entender, porque así entendemos lo que quería decir el autor. Betlehem, lehem quiere decir pan, y Bet quiere decir casa, es la casa donde se consigue pan, Belén. O casualmente en un tal Belén es donde vino Jesús, el pan de vida, ¿no? Bueno, eso es algo que vamos a seguir descubriendo porque se pone buenísimo. Esta historia es una obra teatral para mostrar lo que Jesús hizo, pero de otro modo. Entonces, está esta mujer que vuelve y se topa con dos. Una mujer que se llama Nuca y una mujer que se llama amiga y compañera. Nuca, las dos le dicen, che, vamos a ir con vos. Y dicen, no, niñas, les voy a arruinar la vida. O sea, demasiada vida dura ya hemos tenido. Si se vienen conmigo, las cosas se van a seguir poniendo mal. Quédense, búsquense otro guaso, fíjense, relaciónense con algún otro para salir de esta situación. Porque la desgracia, fíjense lo que dice Noemí. Mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano de Dios se levantó contra mí. Versículo 13. Mi amargura es más que las de ustedes, la mano de Dios, es como Dios se empecinó contra mí. Hoy sí, en el videito de invitación decía, ¿alguna vez sentiste que Dios estaba contra tuyo? O sentiste que, no sé, algo, que Dios estaba lejos, que no escuchaba. Bueno, así estaba Noemí. La mano de Dios se levantó contra mí. Entonces ustedes no se sumen a esta, no tienen por qué sumarse. Y nunca, adivinen qué le da a Noemí, le da justamente la nuca, le da la espalda y dice, bueno, yo me quedo en Moab. No sin antes insistir, obviamente es una situación súper comprensible. Pero ¿qué hace Ruth, amiga, compañera fiel? Le dice lo siguiente, que generalmente se lee en los casamientos. Usted dígame por qué se lee en los casamientos. Alguna vez lo voy a terminar leyendo los casamientos y me van a pasar este video. Pero ¿por qué se lee esto en los casamientos? A alguien que se lo dice a su suegra. O sea, debería pasar la suegra al novio para que se lo diga el nuero o el yerno, se lo diga a la suegra. Pero bueno, vamos a dejar eso por alto. Pero fíjense, yo voy a ir a donde vos vas a ir. Voy a vivir donde vos vivís. Tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí voy a ser sepultada. Que me castigue Dios con toda severidad si en algo me separa de vos, que no sea la muerte. Está bien puesto el nombre, ¿no? Está bien puesto el nombre, amiga, compañera fiel, ¿no? Entonces, al ver Noemí que Ruth ya estaba tan decidida, no le insistió más y se fueron. Fin del primer acto. Se cierra el telón. Tuc. Este diálogo es el primer telón con estos dos personajes, con estos tres personajes. Nuca, que le da la espalda, Ruth, que es totalmente fiel, y Noemí, en desgracia. Acto número 2, se abre. Este acto es bien cortito. ¿Vieron esos actos que simplemente se abre y se vuelve a cerrar? Sigue. El segundo acto es, las dos mujeres caminaron y llegaron a Belén. Ese es el segundo acto. Llegan a Belén. Apenas llegaron, hubo una gran conmoción en todo el pueblo porque estaban llegando. ¿No es esta Noemí? Se preguntaban las mujeres del pueblo. Y Noemí responde lo siguiente, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Noemí quiere decir mi dulzura, Mara quiere decir amargura. Otra cosa que no entiendo es cómo un papá le pone a su hija Mara, pero tampoco me voy a meter en ese tema. Pero como Noemí, dijeron, ya no me digas dulzura, ahora llámame amargura, porque mi vida es una tremenda amargura. Se cierra el telón. Yo me imagino en el público yo diciendo, pobre Noemí, te dan ganas de ir y abrazarla, ¿no? Te dan ganas de decirle, todo puede estar bien, vamos Noemí, cobra ánimo. Pero cierra con una imagen casi que deprimente este segundo acto. Ya no me llames más dulzura, ahora llámame amargura. Porque mi vida es amarga. El Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Fuertazo, ¿no?
Fuerte, fuerte. Fíjense, me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor? ¿Por qué me llaman dulzura si me afligió el Señor? Así fue como Noemí volvió a la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth, la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Se cierra el telón. Tercer acto, se abre el telón. ¿Me van siguiendo? Lo actuaría, pero me faltan un par de personajes y estamos por Zoom. El segundo es ya las dos instaladas ahí y empiezan a suceder cosas que van avanzando en esta historia, que hacen que van cambiando porque llegamos al nudo. Vieron que el nudo, toda historia tiene una introducción, un nudo, una situación crítica que parece sin salida, y a partir de ahí empieza el desarrollo y el desenlace, más o menos. Introducción, nudo y desenlace, eso lo vimos en el cole, ¿no? Pero bueno, ya estamos en el nudo de la cuestión, estamos en el problema de la cuestión. Pero ahí empieza a darse algunas historias en el desarrollo de ida y vuelta. ¿Qué pasa? Lo siguiente. Había una ley en Israel, en Deuteronomio, para que les vaya bien, porque no sé si se acuerdan que en la ley misma, cuando charlamos sobre la ley, decía lo siguiente, que ustedes fueron extranjeros en Egipto, así que ¿cómo tienen que tratar a los extranjeros? Tienen que tratarlos bien. A las viudas tienen que cuidarlas. Entonces, a los pobres tienen que abrir los ojos para verlos. No pueden ser invisibles. Entonces había una ley que en los campos se recogía y lo que se caía al piso de los que recogían pertenecía a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Entonces, amparada en esta ley, en Moab no pasaba eso. Amparada en esta ley dice, acto número 3. Permitime ir al campo a recoger espigas, capítulo 2, versículo 2. Permitime ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien ya le caiga bien. Andá, porque estaban muertas de hambre. Entonces Ruth salió y empezó a recoger espigas, empezó a recoger para hacer pan, en un campo de un tal Boz. No es Buzz Lightyear, no es el de Toy Story, se llamaba Boz, se escribe distinto. Se escribe B larga o Z, si lo tienen en la Biblia ahí lo van a decir. ¿Y vos qué le dice Boz a esta mujer? Le dice, hasta el infinito y más allá, no, nada que ver. Al infinito y más allá no le dice. Le dice, empieza, la ve y se flecha, y dice, de pronto, flash. La moabita, se flashea con esta chica, se flashea. La mira y dice, apa la papa. Uy, estoy viejazo con la frase hoy, perdón. Dice, wow, mira lo que ven mis ojos. Y entonces se acerca a los que estaban trabajando en el campo y les dice, que el Señor esté con ustedes. Y los del campo ahí le dicen, que el Señor lo bendiga. Respondieron ellos, ¿quién es esa chiquilla? ¿Quién es esa joven? Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas entre las que van dejando los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana, que entró en el campo, hasta ahora que ha venido a descansar un rato en cobertizo. Estuvo laburando a full, y este Boz dijo, escucha, hija mía, no vayas a buscar espigas a ningún otro campo. Vos vení, juntalas acá. Y le da la orden a los siervos, ustedes dejen caer bastante más, así se va con la bolsita bien llena. No traten de que no se les caiga, sino déjenle caer, porque quiero que se quede en el campito, porque está buena esta chica, me gusta. Y Ruth le dijo, ¿cómo es que te caí tan bien? ¿Cómo es que te caí tan bien? Estamos en el acto 3, estamos en esta interacción ahí en un campo de cebada, ¿sí? Nos imaginamos. Ya me han contado, le respondió Dios, todo lo que hiciste por tus suegras desde que murió tu esposo. Fíjate, llega a los oídos, lo que uno hace bien no vuelve en vano. Llega a los oídos, ya me contaron, la tierra, y también me contaron la tierra que naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por todo lo que has hecho, que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas, y ahí anoten, alas, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. O sea, se fue a refugiar bajo las alas de Dios.
del pueblo, tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios, se fue a refugiar bajo esas alas, que Él te lo devuelva. Ojalá siga siendo de tu agrado. Ahí hay un diálogo perfecto, hermoso, lo pueden después leer, es un libro que tiene 4 capítulos, lo leen en algunos minutos. A la hora de comer, vos le dijo, vení para acá, te serviste pan, mojá un bocado con vinagre. Vieron en el cole, en el comedor, yo mojaba el pan con vinagre y un poquito de sal, es la gloria el pan con vinagre. Y bueno, ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Y después de recoger las espigas, se le dio órdenes a sus criados. Aun cuando saque espigas, ahí es lo que le decía, no la hagan pasar vergüenza. Más bien dejen caer algunas espigas de los manojos para que ellas lo recojan y no le digan nada. Así que Ruth siguió recogiendo espigas y fue a lo de Noemí, fue con Noemí. Y Noemí le dijo, che, ¿qué onda? ¿De dónde sacaste tanta espiga? No, vos sabés que estuve en un campo que un tal Booz. Y dice, no te puedo creer, no me la container. Que el Señor lo bendiga. El Señor ha mostrado su amor hacia los vivos y hacia los muertos. Ese hombre es un pariente cercano nuestro. Y Ruth le dice, mira, hasta me dijo que me quede ahí con sus criados hasta que terminen toda la cosecha. Hija mía, te conviene seguir ahí, para que no se aproveche nadie más de vos, seguí en ese lugar. Y Ruth se quedó junto con las criadas de Booz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada. Se cierra el telón. Tuki. Bueno, pará. Esa situación de hambre, esa situación de extranjera, esa situación de viudas que tenían tanto Noemí, bueno, había una lucecita de esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué es una esperanza? Ahora nos metemos dentro del público y es algo necesario que el público tenemos que saber y conocer. Que hay una ley en Israel, que había una ley en Levítico, uno de los libros de la ley, que habla de cómo el protocolo para tener una relación con Dios en ese momento, habla de un concepto que se llama redimir. Redimir es algo que se hace cuando yo tengo un pariente que muere y deja una viuda o deja una propiedad, yo tengo la potestad para volver a comprarla. Redimir literalmente quiere decir volver a comprarla para mí y dejarle una herencia a la familia de ese familiar cercano que murió. Es decir, si se muere mi hermano o se muere un sobrino, digamos, yo voy, redimo, la vuelvo a comprar esa tierra con mis recursos para que ese sobrino mío pueda seguir su nombre y tener una descendencia, y su descendencia pueda tener una herencia. Eso se llamaba redimir o volver a comprar. ¿Se entiende? Ahora como público necesitamos saber que estaba esa ley dando vuelta y por eso la emoción de Noemí. Che, hay una esperanza, Nos puede llegar a redimir, puede llegar a volver a la historia familiar, a volver a tener sentido. Ya no voy a ser una suegra tirada, una viuda, una extranjera, sino a tener una descendencia. Obviamente una mujer que no estaba casada no iba a tener descendencia, a poder tener una descendencia por un pariente que puede poner de su recurso y que ese recurso no le va a volver, sino es un acto de gracia y misericordia. En otra versión dice que Ruth la miró con gracia, vos a Ruth, la miró con gracia, tanto así como venimos viendo que en la historia Dios miró con gracia a un montón de personas. Entonces, está la posibilidad de redimir la propiedad de redimir al campo de Elimelech, de que volvamos a tener algo y poder dejar un legado. Está esa posibilidad y se cierra el telón. Acto número 3. Acto número 4. Se abre el telón. Nos encontramos con Ruth y Booz. Noemí, bicha, escucha lo que le dice. Hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso vos, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. La cebada se tira para arriba, así, y para que quede grano, para que quede lo que se usa para moler después. Tira para arriba, entonces la avientan, y es como una gran fiesta, ¿sí? Bañate, perfumate, ponete la mejor ropa, baja luego a la era,
pero no dejes que él se dé cuenta que esté allí hasta que hayas terminado de comer, hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta, luego vas, le destapas los pies. Los pies tienen una simbología tremenda. Los pies tienen una simbología tremenda para la cultura. Era una parte íntima que muchas veces era hasta sucia. Descubrir los pies, no sé si se acuerdan que a Jesús una mujer se le tiró a los pies, le derramó un perfume en los pies. Tiene una simbología de entrega, de un montón de cosas, y dice, y verás que él mismo te dice todo lo que tienes que hacer. Y Ruth, ¿qué hace? Bueno, voy a hacer lo que me decís, suegrita. Y bajó a la era y hizo todo lo que le había mandado. Estamos en esta escena, ya están los actores en el escenario, ¿no? Vos comió, bebió, se puso alegre, Tuki le entró un poquito al vino. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche vos se despertó y dice, ¿qué pasó acá? Tengo una mujer a mis pies. ¿Quién sos?, le preguntó. Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Alas, que los hice señalar antes, y manto es la misma palabra en hebreo. Las alas que cubren y el manto que cubre es la misma figura de alguien que busca ser cubierto por otra persona. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad, le dice, che, te podrías haber buscado un jovencito y me buscas a mí. Le dice más o menos, dice, hay hombres jóvenes, ricos, ahora no tengas miedo, voy a hacer todo lo que me pedís, porque todo el pueblo sabe que sos una mujer ejemplar. Justo, acuérdense que este libro está justo después de Proverbios, el original. Y el último capítulo de Proverbios habla de una mujer ejemplar, de una mujer virtuosa. Todo el pueblo sabe, y en ese capítulo de Proverbios 31 dice que todos reconocen que es una mujer ejemplar. Y acá está el ejemplo de una mujer ejemplar. Una mujer que no abandona, una mujer que labura, que le mete el pecho, le mete para adelante, una heroína, una verdadera heroína. Todo el pueblo sabe que sos una mujer ejemplar. Ahora, es cierto que soy tu pariente, pero che, hay otro pariente que también tiene este derecho a redimirte. Lo que vamos a hacer, pasame el versículo 15. 16. Cuando Ruth llegó donde estaba la suegra, le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que el hombre había hecho por ella y añadió, me dio estos 20 kilos de cebada, ya le di un paquete de cebada, 20 kilos, calcular el pan que puedes hacer con eso, ¿no? Ya el hambre ya no era una realidad. Y dijo, porque le dijo que no debía volver con su suegra con las manos vacías. Entonces espera, hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto. Se cierra el telón. ¿Sí? Se cierra el telón con ¿qué va a pasar? ¿Qué sucederá? Se abre el telón para el quinto acto. Por su parte salió hasta la puerta de la ciudad, se sentó allí y en eso pasó el otro pariente que podía redimir y dijo, vení, sentate conmigo. Mira, vos sabés que está esta situación, está Noemí, que murieron todas las personas y está este campo que se puede volver a comprar. ¿Vos querés volver a comprarlo? Y dice, uy, me recopa la idea, tener un campo más, volver a comprarlo. Ah, pero ten en cuenta que si lo compras viene con Ruth. O sea, te tenés que... Y sí, ahí ya no me cierra tanto. Ahí ya no me cierra tanto. Entonces, con testigos, dice, bueno, versículo 6 del capítulo 3. Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú, te cedo mi derecho, yo no puedo ejercerlos. En aquel tiempo, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a la otra. Fíjense este símbolo de confianza de nuevo con los pies. Por eso el pariente redentor le dijo a vos, compralo vos. Se quitó las sandalias, entonces proclamó ante los ancianos, ante todo el pueblo. Hoy son testigos de que he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Quilión y Mahlón, y de que he tomado como esposa a Ruth la Moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservarle el nombre del difunto con su heredad. O sea, los ancianos y todos los que estaban dijeron, somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que sea su nombre ilustre en Efrata.
y que adquieras renombre en Belén, que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar le dio a Judá. O sea, termina la historia con una historia de Booz, cuyo nombre quiere decir en él está la fuerza. Fíjate, terminó de casado con debilucho a casado con fortachón sería. ¿Sí? pasó esta transición de mi dulzura a amargura, y de vuelta se empieza a mencionar a Noemí como dulzura. Se recuperó la dulzura al final de esto, y termina con el pueblo diciéndole a Booz, deseándole una bendición, porque Booz puso de sus recursos, por gracia, pagó un precio alto para comprar un campo que no le iba a quedar a él, para casarse con una mujer que no le correspondía casarse, para salvar a ella, a Noemí, algo que no le correspondía hacer. Todo eso porque una mujer es puesta como ejemplo en la época más oscura de Israel, es puesta como ejemplo una mujer que realmente fue ejemplo para toda una generación. Fue un ejemplo de liderazgo, fue un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de constancia, un ejemplo de amistad, un ejemplo de fidelidad, un ejemplo, alguien que la tenía todas en contra, para ser un verdadero ejemplo de cómo es ser ejemplo en una sociedad rota, destruida, mantenerse fiel en las peores circunstancias, mantenerse fiel cuando no hay nada, ni un pronóstico alentador, y es todo amargura, y parece que Dios dio vuelta a la espalda. Esta mujer cambió la historia, porque ahora aparece el graph del final de la película, ese graph que les había dicho. Ya terminó, se cerró el telón, se cerró la obra, y aparece el locutor y cierra diciendo esto, que se los voy a explicar. Así es que Booz tomó a Ruth, se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor les concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí, mi dulzura de nuevo, le decían a mi dulzura, alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llega a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. O sea, de 2 pasó a tener una nuera que vale más que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo, se encargó de criarlo. Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo y lo llamará Obed. ¡Wow! Le va a llamar Obed, que quiere decir trabajador. Esto, entre paréntesis. Este fue el padre de Isaí. Y este fue el padre de David. Si nos vamos a Mateo, el Evangelio según San Mateo, vemos que Obed fue el tatarabuelo de un tal personaje que se llama Jesús. O sea, vieron todas las bendiciones, todo eso de no darse por vencido, todo eso de meterle para adelante, de seguir a pesar de que Dios parecía haber abandonado. A pesar de que Dios parecía haber abandonado, Ruth, con su valentía, con su ejemplo, con mantenerse fiel cuando nadie era fiel, con seguir consistentemente metiéndole para adelante, acompañando, cumpliendo, no soltando la mano al que no tenía que soltársele la mano, hasta en las peores circunstancias, tanto vos, un familiar redentor, como Ruth aparecen en la genealogía de Jesús. En esa misma genealogía que aparece una prostituta. Sí, una prostituta fue una de las que están en la genealogía de Jesús. Y casualmente era mamá, una prostituta que se llamaba Rahab. Era mamá de una tal persona que se llamaba Booz. ¿Entendés cómo encaja todo en la historia? ¿Entendés cómo a través de la fidelidad, de no dar por descartado a nadie, de por más que sea extranjero, mantenerse fiel en las peores circunstancias? ¿Entendés cómo Jesús vino a la tierra porque estas mujeres, porque una prostituta que nadie daba un centavo, porque nadie daba un centavo por la prostituta, eran las pecadoras, las rechazadas del pueblo, una prostituta que se llamaba Rahab tuvo un hijo que se llamaba Booz, y ese Booz algo habrá aprendido de su madre, ¿no?
algo habrá aprendido de su madre, y me animo a decir que lo bueno. Y ese vos tomó ese ejemplo y redimió a alguien que estaba tirado en una situación peor. Y ahí entendemos, versículo 5 de Mateo 1, dice, vos fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Desde ahí viene un tal Jesús. Fíjate, como una historia en la cual tiene algunas singularidades. El que está relatándola nunca menciona tan explícitamente a Dios o algún milagro que haya sucedido. Parece ser una historia común y corriente de fidelidad. No hay un milagro así que se salga de lo común. No hay un milagro así que se salga de lo común. Pero tenemos una historia de una mujer extranjera, para los que dicen que el pueblo elegido es el pueblo de Israel y nada más el pueblo de Israel. Ya vemos cómo Dios empieza a elegir una mujer de Moab, una prostituta de Jericó, después elige salvar a una nación entera que se llama Asiria, con su capital en Nínive. Vemos cómo la gracia de Dios y el amor de Dios, como vos se fijó, el amor de Dios no es solo para unos pocos, es para todos. El amor de Dios se amplifica y ese amor y esa gracia permite a esta mujer ejemplar ser parte de la historia grande. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque pasa algo y esta historia lo muestra claramente. El autor de este libro le dice que hay una historia primaria y una secundaria. Hay una historia que vemos más en el chiquitito y una historia grande. El que abre, cierra los telones en esta historia y en toda la historia es Dios. Si cualquiera está en una situación de amargura que parece que Dios le dio la vuelta a la espalda, no le aflojes. Si alguien está en una situación en que todo parece amargura, que Dios levantó el brazo contra mí, la historia no terminó todavía. Todavía hay telones por abrirse y cerrarse y el que los abre y los cierra es Dios. Por ahí no lo veas en un gran milagro, pero vas a ver que al final vale la pena mantenerse fiel. Al final vale la pena seguir el ejemplo de Ruth. Vale la pena meterle para adelante. Y el ejemplo más claro y concreto, fíjate después la figura que usa un tal Pedro, discípulo de Jesús, en una de sus cartas, refiriéndose a nosotros. Ustedes no fueron redimidos de su manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como el oro y plata, sino con la sangre preciosa del Cordero, sin tacha ni mancha, la sangre de Jesús. ¿Cómo cierra esta historia? ¿Cómo cierra esta historia? Nosotros no fuimos comprados, redimidos de lo que éramos antes. Nosotros no fuimos igual que Ruth. Nosotros hubo un redentor que puso toda la plata en la mesa para que vos y yo podamos hoy tener una historia distinta, para que nuestra historia no termine en amargura, para que nuestra historia no termine en desesperación, para que nuestra historia no termine mal. Hubo alguien que pagó el precio. Che, y ese precio no se paga con oro y con plata. El oro y la plata es demasiado pasajero comparado con el precio que se pagó. Lo que se pagó es un Jesús muriendo y pagando el precio con cada gota de sangre que derramó en esa cruz. Con ese acto, sustituyendo, nos volvió a comprar, nos redimió para que ya no tengamos una vida de amargura. Para que ya no vivamos una vida de amargura. La imagen de este texto de Booz es la imagen de Jesús. Y la mujer, Ruth, podemos ser vos o yo, siguiendo fieles hasta el fin, porque el que abre y cierra el telón es Dios. Y manteniéndonos fieles, siguiendo fieles en un contexto en que todo parece que nos lleva a cualquier cosa, tenemos a alguien que puso todo lo que hacía falta para volver a comprarnos. Hubo alguien que pagó el precio entero de lo que correspondía pagar a vos o a mí, para que no vivamos una vida de miseria recogiendo migajas de lo que dejan caer otros, para que no vivamos una vida como extranjeros, para que no vivamos una vida como viudas desamparados. Eso no tiene que ser nuestra realidad. ¿Saben por qué? Porque ese precio ya se pagó. Y es mucho más que el precio que puso vos en efectivo. El precio que se pagó es el mayor precio de todo el universo. Valés la sangre de Jesús, porque Jesús pagó con su sangre para que hoy pudiéramos
podamos tener una relación con Dios como nuestro voz, una relación de amor, una relación de gracia, porque Dios se enamoró de vos. Te vio así y se enamoró de vos. Y dijo, bueno, vamos a pagar todo porque yo quiero redimir a este personaje. ¿Era porque Ruth era la mejor? No, Ruth se mantuvo fiel. Era por pura gracia. Y si nos vemos al espejo nos vamos a dar cuenta que Dios pagó el precio por pura gracia. Pura gracia. Y los que me digan que no hay gracia en el Antiguo Testamento, creo que leímos otro libro. Dios poniendo una y otra imagen y poniendo ejemplos de mujeres. Los que digan que la Biblia es machista no entienden nada, no entienden nada. Hay libros de mujeres que marcaron una diferencia profundísima en la historia. Después más adelante nos va a tocar la historia de Esther, otra mujer que salvó a todo el pueblo de que sea aniquilado. Mujeres valientes. Primero tenemos los hombres que bajar un poquitito a veces, no sé, tenemos que aprender a mirar y aprender de las mujeres, de la fidelidad de las Ruth. Tenemos que aprender y sobre todo tenemos que acudir a las alas, porque yo les hice subrayar alas, les hice subrayar manto, porque hay una profecía hermosa en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento termina el Antiguo Testamento así y empieza así, y empieza hacia el Nuevo. Es como el puente entre el Antiguo y el Nuevo. En Malaquías, el último libro que vemos en la Biblia, en el último capítulo, hay una frase que dice lo siguiente: y a ustedes les van a hacer el sol de justicia, y en sus alas va a traer salvación. A ustedes les van a hacer el sol de justicia, y en su manto les va a traer salvación. Das vuelta a la página, y cuando termina la genealogía, empieza, y así fue el nacimiento de Jesús. Termina el Antiguo Testamento diciendo, les van a hacer un sol de justicia, y en sus alas va a traer salvación. Y el Nuevo Testamento, después de la genealogía en Mateo, dice, así fue como nació Jesús. Y cuenta la historia de cómo nació Jesús. Y más adelante en los evangelios vemos cómo una tal mujer, rechazada, impura por tener hemorragia permanente, va y ¿qué hace? Se tira a los pies de Jesús, ¿y qué le toca a Jesús? El manto, recordando esta promesa, que en ese manto iba a haber salvación y sanidad. ¿Ven cómo está todo conectado? Me refui con el tiempo, no me importa. Hoy tengo un poquito más de tiempo porque no juego a talleres. Pero ¿ven cómo todo se conecta? ¿Ven cómo Jesús está presente en esa imagen en Ruth? ¿Lo ven ustedes? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo glorioso que Jesús vino, pagó el precio, que hoy somos amados por gracia y redimidos por ese precio tan alto que se pagó? ¿Ven que tenemos unas alas en las cuales cubrirnos como Ruth en su momento de mayor desesperación lo hizo con vos? Por favor, redimime, lo necesito. Vivo una vida de amargura con mi suegra. Vos calculá, mi suegra se llama amargura y encima es mi suegra. Vos calculá lo que es esa situación. Vivo en esa situación. Necesito que me curas, necesito cambiar mi amargura en baile. La Biblia dice que hay un salmo, creo que es que dice, cambiaste mi lamento, mi amargura en baile. Me has ceñido, me has vestido de alegría. Por eso voy a cantarte a vos. ¿Se dan cuenta que correr a los pies del Redentor, ponernos abajo de sus alas, después más adelante Jesús va a decir, tantas veces quise juntarlos como una gallina junta a sus pollitos abajo de sus alas, y los junta y los acurruca y le dice, todo va a estar bien, la vida no termina en amargura. ¿Sabes por qué? Porque yo pago el precio por vos, porque yo por pura gracia te quiero conmigo para siempre. ¿Se dan cuenta lo que es correr a los pies de Dios y tirarse bajo sus mantos y bajo sus alas tener salvación? ¿Se dan cuenta cómo todo se une y Jesús es el centro de la existencia misma? Perdón, me emociona y me enamora todavía más Jesús, me enamora todavía más Dios. Cuando recuerdo lo que hizo por mí y que me miró con amor
cuando estaba totalmente tirado juntando espigas, quizás hasta sucio, sin lugar, sin que comer, sin que vestir, me vio con amor en esa situación vulnerable y decidió pagar el precio con su sangre para que hoy pueda tener una relación plena con Él y para que mi historia no se cierre en el segundo acto con amargura, sino que vuelva a ser una vida dulce. Bueno, a mí me vuela la cabeza, y me vuela la cabeza como una mujer extranjera nos deja este tremendo ejemplo. Podría seguir hablando porque me sale, ¿no? Me sale fácil hablar a veces, pero hablé como 40 minutos ya. Así que me gustaría que si tienen alguna preguntita, algún aporte, algo, no sé, algo que hayan aprendido, que les llame la atención de esto, lean después esta historia bajo los ojos de Jesús. Tiene tanta simbología, tiene tanto Jesús en esta historia, tanto Dios amando sin condición en esta historia. Bueno, me callo y les abran sus micrófonos, tírenme por el chat preguntas, díganme qué onda. La próxima vez que vean Toy Story se van a acordar de Buzz, no de Buzz Lightyear. Bueno, como digo siempre, o fue muy claro o no se entendió un soto. Si no hay preguntas. No, ¿alguien quiere tirar una pregunta, algo así? No, decirte, Marco, sí. que muy bueno, realmente nos abre un poco la cabeza, cómo esta historia está reflejada también con la nuestra. Y me encantó. Volverla a recordar, volverla a escuchar, me hace recordar que Dios nos acepta como somos, que nos viene a redimir, que nos viene a buscar. Siempre pienso cuando leí estos capítulos de Noemí, dice que en el primer versículo que Noemí se va con su esposo, Elimelech se van porque había mucha hambre. Y en el 21 versículo más adelante, un poquito más adelante, cuando ella vuelve de vuelta a Belén, al lugar de la panadería, dice, me fui con las manos llenas. Y me hace pensar esto mucho a los argentinos, como por ahí nos pasa de que no valoramos lo que tenemos. Porque, a ver, dice primero que se fue porque tenía hambre, pero después un poquito más adelante dice que yo tenía las manos llenas allí. Y me parece que tiene que ver con la perspectiva de la vida como la vemos también. La perspectiva de la vida, que por ahí somos tan negativos y Ruth no se dio cuenta de lo que tenía, porque si no se hubiese quedado en Belén. Y me parece que tiene que ver con eso también, ¿no? Que cómo vemos la vida los que decimos que somos cristianos. ¿Todo es negativo? ¿Todo es negativo? ¿O también hay muchas cosas que son positivas? En las dificultades, pero hay muchas cosas que son positivas. Que Dios nos acompañe con esto, pero excelente, Marcos, me encantó recordar toda la historia desde el principio hasta el final. Es para leer el versículo y estudiarlo, porque cada parte de esto que vos diste 20 enseñanzas, pero hay 100 enseñanzas ahí adentro, hay muchísimas enseñanzas, y tenemos para rescatar de ahí. Sí, totalmente. Aparte que me digan que leer la Biblia es aburrido, es porque, no sé, no. Esta historia y tantas otras que están relatadas no pueden ser mejores. Eve preguntó, ¿no? Eve y Santi han preguntado, ¿puede que los nombres de los personajes hayan sido modificados para ser relatados y que acompañen el significado de la historia? Desde mi perspectiva, lo que yo pienso es que no. Pero si hubiese pasado tampoco sucede nada. Lo que está tratando de mostrar, a ver, ese es un relato histórico, te lo encuadra en un momento y en un lugar histórico, entonces es raro que los personajes no sean los nombres reales. Es más, vos después ves a Pedro, que era terco como una piedra. Pedro quiere decir piedra. Jesús le pone ese apodo y era Simón.
ves cómo los nombres, cuando te metes un poquitito más en la cultura, los nombres son muy importantes. A todos los nombres, Dios los fue cambiando. Dios, la mayoría de los nombres Dios los va cambiando hacia el verdadero significado. Y eso también hace Dios con nuestra historia. Nuestra historia, si tenemos un nombre, una característica, Dios la cambia para que sea para bien. Entonces, desde mi perspectiva, es un relato totalmente histórico, contado y relatado de un modo súper entendible. Pero para mí no han sido modificados los nombres, es mi opinión. Igualmente no quiere decir que si se modificó pase algo, porque muchas veces vieron que a los personajes se les cambian los nombres en un relato, pero desde mi perspectiva no es así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa? Nosotros lo estudiamos en el triángulo, a Ruth ya. Ya sabía la historia. Ya venían preparadas. Hace rato. Pero está bueno volverlo a recordar porque, bueno, te hace pensar más todavía. Está buenísima, me encantó, esa me encantó. Sí, es hermoso. Hay un libro que se llama Amor Redentor, que es basado en la historia de Ruth. ¿Puede ser? ¿O Amor Redentor es en...? Es la de Oseas. Oseas, Es de Oseas. pero también está buenísimo. Sí. Es buenísimo. Sí, la parte de la comparación entre la redención que hace vos con Ruth y la de Jesús con nosotros es como, que es lo que me gustó, digamos, me voy con eso. ¿No? Pensar el precio que pagó Cristo por mí. Pero anecdóticamente, algo que, a ver, ¿por qué 20 kilos? Debe haber sido re difícil, pobre, llevar los 20 kilos de cebada. Sí. ¿Era una costumbre? ¿Cómo era? Eso, no sé si era una costumbre o Lo no. recoge. Pero 2 veces dice que 20 kilos, porque dice que cuando la primera vez que recogió las espigas y las limpió eran 20 kilos, y después vos le regalas 20 kilos. Era la espalda de Ruth era más fuerte que la de Ariel y la mía, seguro. Pero no es tanto 20 kilos, la Coti pesa 17. Yo la cargué 4 cuadras. Vos sos fuerte, Cintia. No, bueno, pero Ruth debe haber sido también fuerte porque alzaba cosas y Claro. hacía trabajos. No sé, me pareció 20 kilos, me pareció mucho, por eso. Cintia Ruth casa y ahora te vamos a dar. ¿Cómo? Cintia Ruth. Ruth. Cintia Ruth. Amiga, compañera. ¿Alguna otra cosa? Bueno, preguntas, dudas, aportes, estamos a tiempo, y si no cerramos. No sé si leíste que Noé pone qué hermosa historia, que la había leído de antemano y que se quedó maravillada de cómo Dios desde el principio la había escogido. Sí, ahí Delphi también puso gracias, me encantó. Y ahí Fabi puso a full hoy. No sé por qué será. Por todo lo que decías vos, de Buzz Lightyear, no me acuerdo de qué bueno. otro. Bueno, pero Al infinito y más allá. Al infinito y más allá que dijiste, y después dijiste otra cosa también. Bueno, ya me conocen, no se pueden quejar, ya saben que soy así. No pretendan ahora cambiarme. Che, ahí levantaron la mano en el sillón aquel. Ahí está Ayrton, creo. Nada, yo quería decir que a mí me pasó, charlas con amigos, me acuerdo hace bastante tiempo, de por ahí hablar de que la Biblia es machista o por ahí, no sé, que el cristianismo, digamos, también tiene un contexto muy de ese tipo, de no dar, digamos, lugar a la mujer y mucho de eso. Y creo que está bueno poder leer la Biblia, digamos, sin ese prejuicio y encontrar estas historias tan piolas, digamos, que están mostrando, digamos, el
valor terrible que le daba Dios, no, o sea, no sería terrible, digamos, para ser como importante, claro, que le daba a tantas mujeres, digamos, en la historia, y creo que está bueno remarcarlo, digamos, me parece que Ruth es como uno de los ejemplos más claros que hay en toda la Biblia de eso, y hay que también capaz entender un poco más del contexto en el que ella vivía, que era también, no sé, bastante machista, y lo que es en su historia en ese contexto tiene como muchísimo más valor. Por ahí capaz nosotros lo leemos hoy y como que sí, está bueno, pero está ahí, pero en realidad si entendemos un poco más el contexto tiene más trascendencia, me parece. Sí, sí, totalmente. El tema del machismo y asociarlo con la Biblia es una cuestión desde mi perspectiva y creo que tengo argumentos para defenderlo, ¿no? Es una cuestión de ignorancia profunda. Que haya gente, que esto es cierto, ¿no? Que haya gente que interpretó y agarró y hizo decir a la Biblia cosas que no decía para tener posturas machistas, ha sucedido y lamentablemente sigue sucediendo. Pero si uno lee con ojos del contexto en que se vivía, lees con Jesús la Biblia, ves a Jesús en cada situación, te vas a sorprender de que la Biblia nunca es machista. Es más, Jesús en los momentos claves de su ministerio usó entre comillas, ¿no? En los momentos claves de su ministerio confió en mujeres. Por ejemplo, en el momento de la resurrección, el mensaje se lo encargó a mujeres, no a hombres, a mujeres fieles, casi como el caso de Ruth. Vemos el caso de Ruth, vemos el caso de Noemí. La vez pasada dijimos el caso de Débora, una líder tremenda que liberó al pueblo de Israel porque los machos estaban encerrados con miedo en sus carpas. La llegamos a mencionar nada más, no podemos profundizar, pero vemos el caso de Débora, vemos el caso de heroínas a lo largo de toda la Biblia, Entonces decir que la Biblia es machista es una cuestión desde mi perspectiva de ignorancia profunda, y yo no digo que yo me las sepa todas, ¿no? Me siento a discutir con cualquiera y te digo, mira, en los momentos claves Jesús fue el que más dignificó a las mujeres, me animaría a decir en la historia. No, me animaría a decir no, fue el que más dignificó a la mujer en la historia completa. Y eso es algo que cambió la perspectiva y veamos la aplicación que tuvo eso en la historia. En la historia vemos que los movimientos de liberación, tanto de las mujeres como de los esclavos, como de tantas personas en situaciones vulnerables, nacieron de cristianos que leyeron la Biblia con los ojos de Jesús. Los movimientos feministas y todo eso empezaron con creyentes que leyeron la Biblia con ojos cristianos y no leyeron la Biblia como para tener excusa para alguna otra cosa. Creo que tenemos que valorar más a las mujeres, mucho más a las mujeres, sin irnos de mambo tampoco, ¿no? Porque creo que hay movimientos feministas ahora que terminan denigrando a la mujer. La cosifican más de lo que ayudan. Pero bueno, eso es una opinión personal. Pero 100% de acuerdo. Tengo una lista de mujeres que han dado vuelta a la historia, empezando por Ruth, siguiendo por Esther, siguiendo por las parteras, Cifra y Fuga, las parteras que salvaron a Moisés, salvaron en la época de Moisés a los niños, pasando por María. Dios eligió a una mujer que era la mujer a través de la cual iba a venir Jesús, siguiendo por las mujeres que fueron testigos de la resurrección, siguiendo por mujeres fieles que fueron grandes líderes de la iglesia primitiva, de la iglesia de los Hechos. Hay un listado inmenso de mujeres que están ahí en la Biblia gritando y diciendo, ¡se equivocaron! ¡Se equivocaron! Me la banco de parado con quien venga a discutirme esto, me la banco de parado. Bueno, nos hemos ido, hablé un poquito más, pero bueno, quizás fue porque me entusiasman estas historias.
Si les parece, nos desconectamos y quedó, hay algo en el chat. Para el próximo martes vamos a leer el capítulo 10. Si alguien no tiene el libro, escríbale así se lo envía por PDF. Sí, tenemos el libro, que son extractos de la Biblia. Vamos con el capítulo 10 y vamos con el tema: mientras más alto se halla, más dura es la caída. Lindo título, ¿no? Vamos a hablar de cómo termina la época de los jueces y pasamos a la transición hacia la monarquía. Lindo tema. Bueno, nos desconectamos. Me han dejado solo como loco malo. Yo puedo seguir hablando, yo no tengo drama. Yo sigo hablando. Los dejó cansado el campamento, por eso. No estás solo, apreciamos tu sabiduría, Marquitos. Estamos acá, ¿qué somos nosotros? No. Estamos escuchando. Y fíjense, hagamos el siguiente ejercicio. ¿Cuántas mujeres hay conectadas y cuántos hombres? No sé. Escribir, creo que el Santi está trabajando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nos ganan por escándalo. Siempre nos ganan por escándalo. ¿Cuántos triángulos hay de mujeres y de hombres? Está el Santi. Hola, Santi. Bueno, te sumamos uno más para nuestro... Ahí Lucio pone la cámara diciendo, yo estoy. Claro, yo estoy, pero bueno. Lo que pasa es que hace figurar la mujer es un hombre, por eso. Por eso el Santi quedó ahí. Hola, Santi. Qué bueno que estés conectado. ¿Cómo estás de salud, Santi? Si quieren, los que quieren ir yéndose, váyanse. Yo quiero saber cómo está Santi de salud, que estuvo medio mal. Bueno. Chau. Chau. Buena semana. Buena semana. Chau. Gracias, Marcos. No, por favor, un abrazo y que terminen bien el día. Gracias. ¿Pero estás mejor, Santi? Se ve que no. No escribe. Nada, sí, anoche estaba muy mal y hoy me reempastillé. Así que bueno, y ahora ya estoy más tranqui. Bueno, me alegra, Santi, me alegra saberlo. Un fuerte abrazo y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Toy Story. El próximo va a ser de Woody. Chao, nos vemos. Chao. Chao.